En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mis mejillas en tu espalda y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mis mejillas en tu espalda y llorar por haberla lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Muy buenas tardes a todos ustedes. En esta preciosa tarde estamos acá nuevamente en los estudios de Aspa Visión, este canal fabuloso que nos permite poder predicar, poder enseñar la palabra del Señor. Y en esta tarde yo quisiera hacer un paralelismo increíble que algunos desconocen entre la adoración celestial y un pasaje muy importante de la vida del rey David. Imagínense ustedes, la adoración celestial es uno de los títulos que se le dieron a uno de los capítulos del Apocalipsis. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, que recuerden ustedes que fue escrito en el siglo I. Y sabemos que el rey David obviamente vive unos 1000 años antes de Cristo. Podemos nosotros fácilmente en algunas ediciones encontrar más o menos las fechas en las que fueron escritos los libros de Crónicas, que es donde se narra la vida del rey David.
El libro de Crónicas dice que fue escrito entre 450 y 400 años antes de Cristo. Pero por supuesto no fue en esa época en la que vivió el rey David, sino que el rey David vive más o menos unos 1000 años antes de Jesucristo. Probablemente ustedes encuentren ese dato cuando investigan en los libros de reyes que tratan de toda la historia de los reyes. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel tenía realmente por rey a Dios mismo, es decir, era una época en la que el pueblo de Israel había sido solamente gobernado, entre comillas, por los jueces, pero los jueces en sí solamente fungían precisamente como jueces, por eso se les llamó así, porque solamente veían asuntos, digamos, legales a nivel de la sociedad hebrea. Pero llega un momento, recuerden ustedes, en el que los mismos judíos, precisamente por estar dentro de diferentes culturas, sobre todo los filisteos, los mismos judíos pedían o pidieron rey. Esta era la época nada menos que del profeta Samuel. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en los libros de Samuel, encontramos la historia de cómo fue más o menos el entorno histórico del profeta Samuel. Y sabemos que en esa época había un sacerdote de nombre Elí, y Elí tenía a 2 hijos que ya eran jóvenes, ya no eran niños, y que estos hijos de Elí eran malos sacerdotes, o sea, habían heredado, por así decirlo, la función o el oficio de sacerdotes de parte de su padre Elí, y entonces sucede que la escritura sí nos da una fecha aproximada de la época en la que fue escrito el libro de Samuel, o sea que supuestamente sí fue un libro que fue dictado por Samuel. Recuerden ustedes que a veces los mismos profetas tenían a un escriba, o sea, tenían a una persona que era como un secretario, y este secretario simplemente escribía, y por eso es que se le daba el título de escriba. Él solo escribía, y Samuel, a él se le atribuye el libro de Samuel, aunque los teólogos no lo precisan, o sea, no dicen con precisión el profeta Samuel escribió los libros de Samuel. Recuerden que está el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. Entonces, el primer libro de Samuel lo sitúan entre 1050 y el 931 antes de Cristo. Recuerden ustedes que en esa época, en primer lugar, el nacimiento del profeta Samuel se dio milagrosamente porque había un personaje llamado Elcana que tenía 2 esposas. Estamos hablando de una época en la que ya existía la ley, pero no se había normado la monogamia. O sea, en esa época un hombre evidentemente podía tener más de una esposa. ¿Por qué? Recordemos que el mismo patriarca, uno de los patriarcas del pueblo de Israel, como fue Jacob, tuvo por esposas a 2 hermanas, y a Lea y a Raquel, y que las esposas de él, que eran hermanas, a su vez le daban o le dieron a sus criadas, cada una le dio una criada para que él pudiera engendrar en esas criadas, y esos bebés fueran de las amas, ¿verdad? De esas criadas, de esas esclavas. Estos bebés resultaron ser los hijos de Jacob. Entonces sabemos que Jacob no era monógamo, ¿verdad? O sea, Jacob era polígamo. Jacob tuvo 4 mujeres.
sus 2 esposas que eran hermanas y las 2 siervas de esas esposas. Entonces esto era, y ustedes lo saben actualmente todavía en el Medio Oriente, en las culturas sobre todo de los árabes, todavía la poligamia no es vista como en Occidente, o sea, en nuestra cultura ya cristiana, 2000 años después de Cristo, Dios guarde que una persona vaya a tener, que un hombre vaya a tener 2 esposas porque es un polígamo, es un monstruo, está en pecado, se va a ir al infierno y todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Que definitivamente es un carnal o es un completo enemigo de Dios, es un completo impío, es un completo perdido. Pero en esa época no, o sea, en esa época el Cana tenía a una mujer que se llamaba Penina y tenía a Ana, y nadie lo criticaba, nadie lo condenaba. Es más, dice que una vez al año nada más iban a adorar a Dios porque vivían muy lejos y entonces tenían que ir a adorar a Dios. Y se iban y lo hacían solamente una vez al año. Entonces, en una de esas peregrinaciones fue que Ana, que era una de las mujeres de Elcana, que por supuesto era judío, también Ana era judía, parecen que eran de la tribu de Efraín, no recuerdo bien si eran de la tribu de Efraín o de la tribu de Judá, pero ellos eran de una tribu de hebrea, ¿verdad? Recuerden que son 12 tribus hebreas, que son las que recibieron los nombres de los hijos de Jacob. Entonces en ese tiempo estamos en otro tiempo, ya no estamos en el cristianismo. Recuerden ustedes que el cristianismo solo tiene 2000 años y hay religiones que son más antiguas que el cristianismo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si hablamos de religiones, el cristianismo es una religión más o menos moderna, ¿verdad? O sea que 2000 años comparado con otras religiones que tienen muchos más años, el cristianismo es una religión más cercana. Ahora, lo que quiero decir es que nosotros tenemos una mentalidad a veces religiosa. Y yo no, por supuesto, no les estoy tratando de romper el esquema cristiano en relación a la monogamia y a la poligamia. Definitivamente que no, ¿verdad? Ya fue establecido que el hombre debe tener a su esposa, que la esposa debe sujetarse al varón y que el varón es cabeza de la esposa y que cada uno tenga a su esposa en sujeción y todo lo que la Escritura nos enseña, que cada uno debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Jesucristo solo tiene una novia, no tiene muchas novias, aunque está el pasaje de las vírgenes. Recuerden ustedes que las vírgenes estaban esperando al esposo, y entonces recuerden que había vírgenes insensatas y vírgenes sabias, y las vírgenes sabias eran las que tenían aceite, recuerden ustedes, y que de repente nadie sabía a qué hora iba a llegar el esposo, pero llegó el esposo y solo las sabias, las que tenían aceite, pero de todas formas habla en plural, o sea, porque no dice la virgen sensata, no dice que fue una virgen sensata y que las vírgenes insensatas, no. Había vírgenes insensatas en plural y vírgenes sabias en plural también, porque esto es una cuestión de culturas. Nuestra cultura guatemalteca, recuerden ustedes que en primera instancia tuvo la influencia, podríamos decir el régimen, podríamos decir la dominación, o podríamos decir, no sé, lo podemos decir de diferente forma en relación a la Iglesia Católica. Los países latinoamericanos de toda Centroamérica, desde México, Centroamérica, el Caribe y toda Sudamérica estuvieron bajo la influencia, bajo el régimen religioso
de la Iglesia Católica. Entonces, recuerden ustedes que incluso nada menos que Martín Lutero, que es uno de los principales protestantes de Europa y por quien ahora tenemos la Iglesia Evangélica, recuerden que no solamente estaba Lutero, estaba Calvino, había otros reformadores, hubo varios reformadores, pero a nosotros nos han enseñado que el más importante fue Lutero. De hecho, recuerden que Lutero fue sacerdote. Entonces, por así decirlo, la Iglesia Evangélica surge porque un sacerdote se rebela no precisamente contra la Iglesia Católica, no precisamente contra la teología católica, se rebela contra los desmanes o los excesos o los desaciertos de un papa. Parece que era Clemente o Clementino, el papa que estableció el pago de la bula. Estaba yo estudiando y recuerden ustedes que dentro de la Iglesia Católica resulta que los católicos, ustedes, algunos fueron católicos, algunos son todavía católicos porque creen en que pueden llegar con un hombre, con un sacerdote y contarle, confesarse, ¿verdad? Contarle sus pecados y el Padre les perdona o les dice qué deben hacer para ser perdonados, porque ellos también saben que el que perdona los pecados es Dios. Entonces, lo que estaba vendiendo este Papa no era precisamente el perdón, sino que lo que entendí es que el Papa estaba vendiendo el conflicto, nada menos que la absolución del conflicto que viene a consecuencia de que uno peca. O sea que lo que él estaba vendiendo era mucho más abstracto, mucho más allá del perdón. Pero por supuesto que todo esto, ustedes saben que históricamente quedó como una bula que consistía en pagar para poder salir del purgatorio. Entonces los vivos podían pagar para que sus seres queridos salieran del purgatorio. Y también podían pagar para poder quitarse la culpa, que podían tener en determinado momento por el pecado que habían cometido. Entonces, contra estos grandes errores fue que se levantó nada menos que Lutero, Martín Lutero. Por supuesto, a él le costó que lo excomulgaran, y ustedes saben seguramente la historia, que el protestantismo surge precisamente contra estos grandes desaciertos de los papas, ¿verdad? Ahora, quiero entrar mejor al tema, y el tema lo vamos a encontrar en el libro de Crónicas, en el capítulo 15, solamente para terminar la historia del nacimiento de Samuel, que fue a quien el pueblo de Israel le pidió rey. Recuerden ustedes que Ana, que era esposa de Elcana, que era una de las dos esposas, resulta que va con el Señor al templo donde Elí era el sacerdote y ora a ella amargamente, se quebranta y le pide a Dios que quiere tener un hijo porque ella era estéril. Y si Dios le concedía ese hijo, entonces ella lo iba a dedicar al servicio del Señor. Así que ella hace una oración tan ferviente, tan consagrada, es una oración incluso que está escrita en la Escritura. En la Escritura está la oración de Ana. Por ejemplo, dice, y Ana oró y dijo, y Ana oró al Señor, mi corazón se regocija en Dios, y comienza Ana a exaltar, porque resulta que el Señor le concede a ella el privilegio de ser madre, aún siendo ella estéril, como un milagro, ¿verdad? Fruto de su oración, fruto de su fe, y porque ese niño, después dice la Biblia, de ser destetado, más o menos a los 7 años, se fue entregado para el servicio del Señor. Y ese niño, que se llamaba Samuel, resulta que fue discípulo de ese sacerdote Elí. Y desde niño Samuel comienza a escuchar la voz del Señor,
tanto que una de las anécdotas que la Escritura cuenta es que el niño estaba durmiendo en una habitación y el profeta Elí estaba durmiendo en otra habitación, y de repente llaman a Samuel y le dice la voz: Samuel, Samuel. Y Samuel piensa que el que lo está llamando es el sacerdote Elí, y va el niño a buscar a Elí y le pregunta: ¿qué es lo que quiere el Señor? Y le dice Elí: pero yo no te he llamado, regresa a dormir. Y vuelve otra vez la voz a llamarlo: Samuel, Samuel. Y vuelve otra vez Samuelito a buscar a Elí y le dice: aquí estoy, ¿qué es lo que quieres? Pero yo no te he llamado, no te he llamado. Y regresa otra vez el niño, y una tercera vez lo vuelven a llamar. Así que entonces Elí entiende que el que lo está llamando es Jehová de los ejércitos, el Señor. O sea, era un niño a quien Dios le hablaba audiblemente. Y este milagro de que Dios hablara audiblemente lo vemos repetidamente en la Escritura. El caso es que Samuel se vuelve adulto y nada menos que el sacerdote Elí es desechado, porque recuerden que hay una batalla. Samuel es el que unge a David por rey, porque en principio Samuel había ungido por rey a Saúl, pero Saúl se había apartado de la voluntad de Dios, se había apartado de cuidar, de hacer única y exclusivamente la voluntad de Dios, y el rey Saúl se corrompió, digamos, en su corazón. Seguramente surgió vanidad, surgió egocentrismo, megalomanismo se llama, cuando una persona se cree lo más grande, o sea, se hace a sí mismo muy grande, y este problema lo tuvo el rey Saúl. Recordemos también que es clásica la historia de la muerte de Goliat en manos de David, y es el profeta Samuel el que unge a David, que era un simple pastorcito y que era adolescente, cuando ustedes recuerden que estaban todos ya dispuestos para la batalla, el ejército del rey Saúl, que eran los hebreos, y el ejército de los filisteos, donde Goliat era el líder, porque era el guerrero, el peleador o el luchador más experimentado, el más grandote, porque parece que medía como 3 metros, era enorme y era muy fuerte. Entonces a él tenían que enfrentarse, pero nadie se quería enfrentar a él hasta que llega David, que era solo un pastor. Y ustedes recuerdan la historia, cómo David toma unas piedras y con la honda hace girar la honda y le ensarta una piedra a Goliat en la mera frente, y eso provoca que Goliat se desmaye, cae boca abajo, y entonces David toma la espada del gran gigante Goliat y le corta la cabeza, y así se vuelve famoso David. Pero allí no termina, digamos, la experiencia de David. No se convierte en rey en ese momento, sino que ahí comienza el problema de la envidia, por así decirlo, que sentía el rey Saúl contra David. Así que David, para convertirse en rey, tiene que suceder muchas cosas, tienen que pasar como 20 años, hasta que hay una batalla en la que muere el rey Saúl, y hasta muere el hijo del rey Saúl, que era Jonatán, o si algunos lo pronuncian en inglés, de allí viene el nombre Jonathan, ¿verdad? Pero Jonatán es más o menos la versión castellana del nombre del hijo de Saúl. Y recuerden ustedes que Jonatán y David habían hecho una amistad muy especial, tanto que en una ocasión cuando el rey Saúl quería asesinar a David, porque le tenía envidia, porque él sabía que David, en primer lugar, Saúl siendo rey, había sido desechado por Dios, y eso lo sabía Saúl, pero él no dejaba el trono, o sea, él no se llama abdicar, ¿verdad? Cuando un rey tiene que renunciar. El rey Saúl no quería abdicar, no quería renunciar, y él seguía siendo el rey. Y entonces,
persiguió muchos años a David. A David le tocó ser como un caudillo, le tocó irse, tener su propio ejército. El caso es que en el momento en el que él se tuvo que ir, dice que Jonatán incluso le regaló sus ropas. Bueno, eso de las ropas se los regaló en un momento determinado, y trabaron una gran amistad Jonatán y David. Pero llega un momento en la historia en que hay una gran batalla y los filisteos ganan la guerra y asesinan a Jonatán y a Saúl. Entonces David queda definitivamente ya sin Saúl, el rey, y sin Jonatán, y ya el trono no le corresponde a Jonatán porque también murió, sino que le queda a David. David es nombrado rey, y en este pasaje de Primeras Crónicas 15, David ya es el rey. Ahora vamos a leer un poco sobre cómo lo que sucede cuando David decide traer el arca. En el capítulo 15 del primer libro de Crónicas, dice en el verso 3: y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él le había preparado. Y en el verso 11 dice: llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Etiel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y es que esta es la segunda vez que David trata de llevar el arca a lo que después se le denominó la tienda o el tabernáculo de David, o sea, una tienda. Acá todavía no hay templo. Recuerden ustedes que el primer templo lo construye el hijo de David, o sea, el rey Salomón. En este momento histórico no hay templo, y el arca va a ser llevada sencillamente a una tienda. Por supuesto que era una tienda especial que ya el rey David había destinado. Pero David, este era el segundo intento, porque David ya había hecho un primer intento. Y este primer intento lo encontramos en el capítulo 13, o sea, 2 capítulos atrás, cuando David intenta traer el arca. Entonces David reunió, está desde el verso 5, dice: a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amar, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Recuerden ustedes que el arca, estamos hablando de la caja de oro, que era de madera de acacia, donde estaban las leyes, estaban los mandamientos, estaba una muestra del maná y estaba la vara que reverdeció, pero tenía una tapa. Recuérdense que la tapa era el propiciatorio. Recuerden que la tapa tenía labrado 2 querubines que estaban con sus alas así extendidas, y que tenían el rostro hacia abajo. Y esa tapa del arca es el propiciatorio, ¿verdad? Es donde Dios se manifestaba. Así que el arca para ellos era un objeto sagrado. Definitivamente para ellos el arca era el lugar donde Dios se manifestaba. Por lo tanto, para ellos era algo muy sagrado. El arca era realmente para ellos muy importante, y David lo sabía. Entonces llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaba el carro. Este fue el primer error, que lo llevaban en un carro, o sea, en una carreta, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había carros como los de ahora, pero aquí carro se le llama a la carreta. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Fíjense cómo David, 1000 años antes de Cristo, ya tenía claro
la importancia de alabar a Dios utilizando los instrumentos. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido la mano al arca y murió allí delante de Dios. O sea, Usa era uno de los personajes que había sido seleccionado para ir cerca de ese carro, de esa carreta, pero los bueyes, como la llevaban en una carreta de bueyes, como el terreno obviamente en esa época no había terrenos asfaltados, entonces los terrenos eran irregulares y los bueyes dice que provocaron que se moviera la carreta, y Usa quiso hacer algo bueno, entre comillas, deteniendo él el arca, pero por tocar el arca murió. En ese momento solo tocó el arca y murió, porque es algo así como tratar de tocar a Dios. Y como dicen, esto no es bíblico, ¿verdad?, sino que es un dicho del mundo, que nadie puede tocar a Dios con las manos sucias, ¿verdad? La verdad es que no podemos tocar a Dios de ninguna forma, digamos, concreta. No podemos tocar a Dios, como les digo, en el concepto estricto de tocar, de palpar. O sea, no podemos porque Dios es espíritu. Dios está acá, está en todo el mundo, está en todo el universo, pero en sí no podemos tocar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, incluso no podemos verle. Él dijo claramente que no había hombre que le viera y viviera. Así que en ese momento el arca simbolizaba la presencia de Dios. Pues recuerden ustedes que una de las definiciones del arca era la Shekinah, ¿verdad? Que era la presencia visible. Pero recuerden que era solo visible y no se debía tocar. El arca era muy delicado, y porque representaba el lugar donde Dios se iba a manifestar, donde Dios habló a Moisés, y el arca era un objeto santo, un objeto sagrado definitivamente. Y cuando Usa tocó el arca, inmediatamente murió. Entonces David tuvo temor, y recuerden ustedes que dejó el arca en la casa de Obed-edom. Pero pasan algunos meses, y cuando le cuentan a David que Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom, porque ahí está la presencia de Dios. O sea, Obed-edom estuvo como guardia o como el que cuidaba el arca. La dejaron ahí en la casa de él, y él pues aceptó, ¿verdad? Y la dejaron, y eso significó una gran bendición para la casa de Obed-edom. Realmente, si nosotros investigamos, si nosotros nos dedicamos a estudiar todos los elementos del tabernáculo, recuerden ustedes que el arca era un elemento, era el elemento más importante del tabernáculo. Pero todo el tabernáculo en sí, que recuerden que estaba dividido en tres partes: en el atrio, que era donde se ofrecían los sacrificios, se ofrecían obviamente en un altar de los sacrificios. Estaba un lugar santo, donde ya era una segunda parte, por así decirlo, del tabernáculo, y en ese lugar santo estaba una mesa que también estaba cubierta de oro, que tenía panes. Por cierto, tenía 12 panes. Entonces eran 12 las tribus de Israel, y había 12 panes ahí. O sea, como pensar que un pan equivalía a cada una de las tribus. También estaba el candelabro. El candelabro era un símbolo también divino, porque el candelabro tenía 7 brazos. Y recuerden ustedes que la Escritura habla de los 7 espíritus de Dios. O sea, una forma, por así decirlo, una analogía, por así decirlo, o sea, una figura de cómo representar a Dios a través de 7 lámparas. 7 lámparas era un candelabro que obviamente tenía una lámpara en medio y otras 3 y 3 a los lados, ¿verdad? 3 y 3 más 1 son 7. Ese candelabro era de oro. Ese candelabro debía estar todo el tiempo encendido, o sea, debía haber luz. Recuerden que
el tabernáculo tenía una tercera habitación, por así decirlo, un tercer ambiente que era el lugar santísimo, y recuerden que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solo estaba el arca, y el arca, cuando nosotros investigamos, cuando nosotros empezamos a estudiar qué simboliza, recuerden que el arca en primer lugar era de madera de acacia, y la madera es tipo de la humanidad de Cristo, pero ese arca, esa caja estaba cubierta de oro. El oro es tipo de la realeza, porque el oro es manifestación también. Se puede decir que el oro en cierta forma es una expresión de la gloria, ¿verdad? Porque por supuesto que en el momento en el que la gloria de Dios se manifestaba era superior, por supuesto, al oro, pero siempre pensamos en una manifestación de Dios en forma de luz. Recuerden, por ejemplo, cómo se le aparece Jesús a Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo. Se le presenta en forma de luz. A Moisés, recuerden ustedes que se le presenta a Dios en forma de fuego. Así que la misma Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Dios, también la Escritura dice que Dios es luz. Así que, ¿qué concepto podemos tener nosotros de Dios? Que es luz, que es una luz divina que el hombre no ha visto o que pocos hombres han visto. Pero lo increíble y a lo que quiero llegar es a la analogía de cómo el rey David tuvo esta revelación, por así decirlo, de lo que después, 2000 años después, tuvo el apóstol Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. Fíjense bien cómo establece el rey David, ya cuando trae la segunda vez el arca, cómo establece. Miren todo lo que hace el rey David. Dice, estamos en el libro de Crónicas, en el capítulo 15, estamos en el verso 14, dice: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Ahora, más adelante, fíjense bien, dice: asimismo dijo David a los principales de los levitas, verso 16, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música y con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Miren la importancia que le da el rey David a la alabanza, a lo que nosotros ahora llamamos adoración. Ha cambiado el concepto, porque en la antigüedad, en la época del rey David, la adoración no estaba vinculada con la música. La adoración, cuando ellos decían vamos a adorar a Dios, ellos se referían a ir al templo a sacrificar algún animalito para perdón de pecados. Ellos tenían otro concepto de adoración. Nosotros ahora tenemos el concepto moderno, el concepto cristiano. Recuerden ustedes que el cristianismo surge del judaísmo, pero es diferente del judaísmo, porque el verdadero judaísmo realmente no es cristianismo. O sea, el verdadero judío es anticristiano. Parece, pero es la verdad, parece contradictorio. El cristianismo surge del judaísmo. ¿Por qué? Porque el cristianismo toma absolutamente todo el libro, el Antiguo Testamento, que es el único libro del judaísmo. Los judíos, los que siguen siendo judíos, 100% judíos, de raza judía, de herencia judía, con genética judía, con cultura hebrea, recuerden ustedes que son los que rechazaron a Jesús. Lo rechazaron, lo acusaron, lo asesinaron en la cruz del Calvario y lo desecharon. Recuerden que la Escritura misma dice Pablo que la piedra que fue desechada por los edificadores, dice, vino a ser cabeza del ángulo. Eso lo dice después Pablo, creo que en Corintios. Pero el punto es que los judíos, 100% judíos, los que practican el judaísmo,
son anticristianos. Entonces, realmente debemos tener claro que judaísmo y cristianismo son dos religiones completamente opuestas. Son dos religiones que no se han podido, que siguen divorciadas, no han podido unirse, porque si tú eres cristiano, no puedes ser judío, no puedes practicar la religión judía, porque los judíos rechazan a Jesús. Rechazaron a Jesús, lo asesinaron, no creyeron ellos que Jesús resucitó. Recuerden ustedes que los mismos que lo mandaron a matar, que eran los del Sanedrín, decidieron que no era cierto que él había resucitado, sino que les pagaron a los guardias para que dijeran que los discípulos se habían ido a robar el cadáver. Bueno, vamos a volver acá porque ya se nos acabó el tiempo, pero miren lo que hace David. Dice que David estableció entonces de los levitas, designasen a Emán, hijo de Joel, y los hermanos de Asaf, son dos, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusías. Ahora nos pasamos un poquito más abajo, en el verso 22 del mismo capítulo 15, estoy en Primera Crónicas 15, y dice, y que Ananías, principal de los levitas de la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Entonces aquí estoy mencionando que en ese momento David establece 4 principales directores, entre comillas, de alabanza. O sea, los primeros directores de alabanza, por supuesto que dentro del contexto de la época de David, no dentro del contexto nuestro, porque para nosotros ahora un director de alabanza es un músico, es un cantante, un pianista o un guitarrista, es un artista, es un salmista, ya es otro concepto. Este concepto no era el del siglo XXI. Este concepto era diferente. Nosotros debemos entender las grandes diferencias, los grandes conceptos o las diferencias entre los conceptos del Antiguo Testamento, que ustedes saben que se les llama veterotestamentarios, y los conceptos neotestamentarios, y sobre todo los conceptos de nuestro siglo XXI. No podemos comparar a los músicos, a los salmistas o a los cantantes cristianos de nuestra época con aquellos que estableció el rey David 1000 años antes de que naciera Cristo. Bueno, entonces aquí establece el 4. Ahora voy a adelantarme un poquito para terminar rápido, porque en el capítulo 25, siempre del libro de Crónicas, resulta que ya está una distribución, ustedes pueden leerlo, que hasta le pusieron título acá al capítulo 25, como distribución de músicos y cantores. Dice en el verso 1, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum. Aquí ya no vemos a Etán, sino que podemos decir que persiste Emán, persiste Asaf, pero en lugar de Etán está Jedutum. Así que siempre llevamos 3, pero ya no está Etán, sino Jedutum, para que profetizasen. Miren qué importante, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra del ministerio, fue. Ahora, vamos al verso 6, estoy en el capítulo 25 del libro de Crónicas, del primer libro de Crónicas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asam, Jedutum y Etán estaban por la disposición del rey. Y entonces comienza una lista de cómo estaban distribuidos, y el número de ellos con sus hermanos instituidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. O sea que el rey David, más o menos en la época en la que el rey David fue el que establece nada menos que el primer ministerio de alabanza, pero si ustedes se dan cuenta, lo establece
en un grupo que no tiene precedentes, porque actualmente no existe una iglesia, una organización que haya destinado a 288, o sea, tenía 288, pero no eran 268 levitas comunes y corrientes, sino que dice que eran instruidos en el canto para Jehová, dice todos los aptos, o sea, eran aptos. Y aquí viene una palabra un poco dura, que es que el que es apto para una cosa puede ser que sea inepto para otra. En Guatemala inepto es un insulto, pero la verdad es que inepto es solo aquel que no es apto. Entonces yo, por ejemplo, para la medicina soy un inepto. Yo para el fútbol soy un inepto, porque yo no soy apto para el fútbol. No puedo jugar fútbol si no uso anteojos. Y ya a mi edad, ya perdonen, pero ya no puedo correr mucho detrás de la pelota y nunca he sido bueno para el fútbol. Yo realmente soy un inepto para el fútbol. Pero en este caso eligieron solo a los aptos. Y cuando vemos cómo los distribuye, dice, y echaron suertes para servir por turnos. Fíjense bien, los establecieron por turnos. El día tiene 24 horas. Y ellos establecen 24 turnos, porque dice, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José y empieza. Dice después la tercera, la cuarta, y así se va, pero llega a la 24ª. O sea que establecen 24 turnos, porque dice la 24ª, que es la número 24. ¿Por qué establecen 24 turnos? Porque había 24 horas. Y lo increíble entonces es que David establece o divide a 288 en 24 turnos, lo que equivale a 12 personas por cada hora. O sea, él tenía un grupo de alabanza de 12 personas para cada hora del día, porque él establece que haya alabanza para Dios en torno al arca. Recuerden que el arca simbolizaba la presencia de Dios, y en torno al arca debía haber alabanza y adoración continua. Ahora, para terminar, quiero que nos vayamos al libro de Apocalipsis, precisamente donde vamos a encontrar la similitud que le fue revelada a David 1000 años antes de Cristo. La encontramos en el siglo I, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, y esto está en el capítulo 4, y también en el capítulo 4 los editores de la Biblia Reina Valera del 60 lo denominan a este capítulo la adoración celestial. Miren todo lo que hay aquí de similitud con lo que hizo David. Después de esto miré, y aquí una puerta, estoy en Apocalipsis 4:1, abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré todas las cosas que sucederán después de estas. Estamos viendo que Dios envía a un ángel para que se lleve a Juan el teólogo, o sea, el apóstol Juan, que se lo lleve al cielo, porque él allá vio todo lo del Apocalipsis. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que David tenía el arca, que simbolizaba la presencia de Dios. Y aquí vemos el paralelismo en la revelación que le fue dada a Juan, el teólogo, el que escribe el Apocalipsis, donde está en primer lugar el trono de Dios. Dice, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Así que, si se dan cuenta, se establece que es uno. No dice tres, estaban sentados tres, estaba sentado uno, porque al pueblo de Israel se le dice, y en repetidas ocasiones Dios lo enfatiza: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y yo creo que ustedes sabían que ese fue el gran conflicto de los judíos en aceptar a Cristo, porque Jesús dice: el Padre y yo uno somos. Y nosotros ahora lo entendemos y lo creemos, y no se nos hace problema. Como decimos en Guatemala, no nos hacemos bolas. Pero los judíos no aceptaron que Jesús dijera que Él era uno con el Padre.
porque para ellos el Padre, para ellos Jehová, era uno solo y no podía haber nadie, y menos un humano, porque Jesús en ese momento era humano, era de carne y hueso. No podían ellos aceptar que ese humano, aunque dijera ser el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, aunque diera pruebas, ellos no podían aceptar que ese Jesús de Nazaret, que había nacido también como todo humano de una madre, fuera uno con Dios. Pero Jesús lo dijo. Y ahora dice aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Ya se fijaron? 24 turnos establece David de personas, de 12 personas que alaban continuamente a Dios durante las 24 horas del día. Y ahora aquí nos encontramos 24 tronos. Aquí dice claramente: y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. O sea, aquí vemos el paralelismo, algo increíble que a David le fue revelado. O sea, ¿por qué decidió David establecer 12 personas, 12 levitas, cada una de las horas del día? Es obvio que ya en la época del rey David, el día ya estaba dividido en 12 horas. El caso es que hicieron 24 horas, y ya estaba dividido el día en 24 horas porque hicieron 24 turnos. Es decir, que cada hora venían y alababan al Señor 12 personas distintas, y pasaban una hora alabando y adorando a nuestro maravilloso Dios. Esta era el paralelismo que yo quería compartir con ustedes. A mí me fue enseñado hace muchos años, y yo siempre lo he tenido como algo importante en mi vida, y como algo maravilloso que el rey David estableció. Recuerden ustedes que a David no le permitieron construir el templo, pero sí Dios le permitió llevar el arca a lo que después se consideró el tabernáculo de David, o sea, una tienda en la cual nada menos que estaba el arca del pacto. Recuerden ustedes que David consultaba con Dios, recuerden que había sacrificios, el rey David mantuvo el culto. Eso es el concepto del culto que se tenía en ese tiempo. Actualmente nosotros tenemos otro concepto de culto. Para nosotros ahora el culto es un programa en el cual hay 20 minutos, 40 minutos, 30 minutos de música, de alabanza, y después viene el mensaje, y eso es para nosotros el culto. Y para los líderes, parte del culto es el momento de la ofrenda, del diezmo. Es un programa, es una liturgia, pero en aquel tiempo el culto no tenía nada que ver con eso. O sea, no había un programa realmente establecido. Y recuerden ustedes que ni siquiera nadie podía entrar al templo, o sea, al tabernáculo de David, nadie podía entrar. Allí solo los sacerdotes podían hacer el sacrificio. Por eso ahora nosotros tenemos la gran bendición, la Escritura lo dice, que podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y vamos a dar gracias en esta tarde. Siempre hay mucho que enseñar, y vamos a tratar de poder extendernos en este tema en el próximo programa. Vamos a dar gracias. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra, que los televidentes hayan podido ser bendecidos, Señor, con esta palabra, que nosotros podamos entender la importancia de adorarte, sobre todo, más que de la alabanza, más que de cantar, más que de usar los instrumentos. Lo más importante es adorarte, y la adoración no precisamente tiene que ser con instrumentos, porque la adoración es una actitud del hombre en la cual nosotros los hombres reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos tu grandeza, reconocemos tu belleza, reconocemos tu santidad, reconocemos tu perfección, y nosotros debemos postrarnos, Señor, y reconocer que tú eres Dios, que tú nos creaste, que nosotros tenemos la vida porque tú nos la compartiste, tú nos hiciste, tú nos viste, dice la Escritura, desde
desde el seno de nuestra madre, cuando estábamos dentro de la matriz, dentro de la matriz de nuestra madre, tú nos formaste, dice la Biblia. Tú creaste este mundo, tú creaste las estrellas, creaste el firmamento, creaste el universo, has creado todo lo que existe en la tierra, y todo, dice la Escritura, que debe alabarte. Todo el que respira, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y en esta tarde, Señor, que los televidentes puedan recibir esa palabra y pueda ser sembrada en su corazón, que todo lo que respira, todos los seres humanos que ven este programa y todos los seres humanos del mundo podamos entender que tú lo que deseas es que te adoremos. Recordemos que Jesús nos enseñó que debíamos adorar en espíritu y en verdad, porque tú buscas tales adoradores. Gracias, Señor. Nosotros nos apuntamos, apúntanos, Señor, por favor, en esa lista de adoradores que tú buscas, y que cada uno de los televidentes sea un adorador de verdad en su corazón, en su espíritu, que realmente cada televidente pueda reconocer tu grandeza, pueda ver tus maravillas, pueda creer que Jesucristo vino, murió en esa cruz del Calvario para darnos vida, pero sobre todo para darnos esa comunión y poder entrar, como dice la Escritura, directamente a tu trono. Gracias, Señor, por tantas bendiciones y por poder entender la importancia de adorarte. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.